bendiga. Amén. Así como dice el pastor, por la gracia de Dios yo estoy aquí. La verdad, porque si fuera por la ley yo ya estuviera muerto, estuviera todavía preso. Yo vengo saliendo de un proceso de 1 año y medio a estar en la cárcel por errores, por llevar mi vida como yo pensaba que estaba bien. Lo dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, que o si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo no comprendía todavía de la palabra de Dios. Cuando en el 2012 mi vida hacia atrás era una vida vacía, una vida llena de violencia, una vida llena de vicios, de alcoholismo, drogadicción. Yo tenía problemas con mi matrimonio. En el 2012 a mí me agarraron con posesión de droga, porque ese era mi sentir, la adrenalina era lo que a mí me llevaba, lo que más me ganaba la carne. Y en el 2012 me detuvieron, estuve preso, salí al siguiente día, ya estando en la cárcel por 12 horas. Yo le pedí a Dios, como anteriormente yo le pedía, cuando solamente recurría a Dios cuando tenía yo algún problema. Le decía: Señor, ayúdame, sálvame, y te prometo, y te prometo, y te prometo, pero esas promesas nunca las cumplía yo. Hasta que en el 2014 mi esposa me decía mucho que ya cambiara mi forma de vivir. Yo todo lo quería arreglar a golpes. Una ocasión mi esposa me dice que se iba a ir de la casa si yo no cambiaba. Mis hijas, tengo 4 hijos, mis hijas ya no querían saber nada de mí. Solamente éramos mi esposa, mi hijo y yo. Y mi esposa un día tomó la decisión, encontró el apoyo de mis hijas y se fue. Ese día, cuando ella se fue, yo intenté quitarme la vida, porque ya mi mente estaba muy trastornada. Yo pensaba que no merecía ya vivir, pero Dios tenía un plan más grande para mí. Yo no lo comprendía. En el 2014, a finales del año, nos venimos a esta ciudad de Bernie, buscando, no sabíamos que nos movimos del área de Los Ángeles hasta acá, es un promedio de 10 horas de camino, en los cuales no sabíamos. Yo la verdad no entendía el por qué nos veníamos nosotros por acá. El sobrino de mi esposa nos invitó a la iglesia, a esta iglesia. Yo le decía que no, yo no necesitaba venir a la iglesia. Yo no necesitaba verdaderamente acercarme a Dios, porque yo pensaba que yo conocía de Dios. Resulta que el primer día que venimos a esta iglesia, Ríos de Agua Viva, empezaron a tocar alabanzas, y sentados aquí con mi esposa, el Espíritu Santo me tocó, me quebrantó. Yo no entendía lo que pasaba, yo quería salirme de la iglesia corriendo, porque estaba yo llorando y decía: esta gente yo no la conozco y me va a ver aquí de chillón. Pero el pastor hablaba acerca del Espíritu, el Espíritu me estaba tocando y me estaba animando a que yo me quedara. Y le doy gracias a Dios por haberme tocado. Me quedé para bien. Empecé a venir a congregarme aquí en esta iglesia. Ese día mi esposa, mi hijo y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón. A los pocos meses nos bautizamos. Yo seguía peleando mi caso allá afuera de la corte. Yo iba a las cortes de aquí hasta Los Ángeles. En el 2015, en enero 3 del 2015, el juez me declara culpable. Me dice que voy a hacer 1 año de cárcel con 2 de probación. Yo firmo
me regreso para acá en el 2000, en ese mismo año, en febrero 14, el día de San Valentín, nos casamos. Mi esposa y yo aquí en esta iglesia. El pastor nos casó. Pero durante ese periodo de tiempo, que inclusive yo ya me había convertido al Señor, todavía había cadenas de mi pasado que no me dejaban ser verdaderamente libre, porque hubo momentos que tuve flaquezas. Empecé a caer nuevamente en el egoísmo, en los vicios, en los cuales me arrepentía, pero verdaderamente era un arrepentimiento no pleno, era solamente de palabra. Total que yo me entregué en la corte. Pasó un periodo de 6 meses. Cuando estando aquí en esta iglesia, recuerdo que un día me arrodillé ante Dios en mi casa y le dije: Señor, no quiero regresar a ese mundo de maldad de donde tú me rescataste. Toma control de mi vida, enséñame. Sé que me va a doler, pero haz lo que tengas que hacer conmigo. A los 2 meses, cuando veníamos para acá, para la iglesia, era un domingo, era el 23 de agosto del 2015. Veníamos mi esposa, mi hijo y yo, en camino a la iglesia. Y recuerdo que ese día le dije a mi esposa: Dios tiene algo grande para mí. Yo no sé qué es, pero es algo grande y que va a ser bueno para, no solamente para mí, sino para todos. Llegamos a la iglesia, empezamos a ensayar las alabanzas, y estando aquí ensayando las alabanzas, 3 hombres entraron por esa puerta, los cuales vinieron directamente a mí. Y me llevaron preso. Salí esposado de aquí. Estando en el carro, aquí en el estacionamiento de ellos, yo me quedé pensando y le dije al Señor: ¿esto es lo que tenías para mí? ¿Esto es lo que tenías verdaderamente para mí? Pero todavía me sentía fuerte en ese momento. Le dije: amén, Señor, lo que tú tengas que hacer conmigo. Me llevaron a Redding. Estuve preso ahí 3 días. La policía de Redding me decía que si yo en 5 días Los Ángeles no venían a recogerme, yo iba a ser puesto en libertad aquí. Yo le pedía a Dios grande. Todos los días mis oraciones estaban al rojo vivo, pidiéndole a Dios que se le ponchara la llanta al autobús, que no llegaran a recogerme. Mas sin en cambio vinieron. Llegaron al 3er día, me llevaron a Sacramento. Ya estando en Sacramento, y cuando yo iba en camino a Los Ángeles, empecé a reclamarle a Dios. Empecé a decirle que no era real. Empecé a decirle que él y yo ya habíamos terminado esa relación que yo había empezado. Puse mi Biblia a un lado y le dije: tú y yo terminamos. Porque tú dices que tu palabra dice que lo que tú has unido no lo separará el hombre, y ahorita me separan de mi familia. Y no solamente me llevan a Los Ángeles, sino me van a deportar. Así que yo tenía dolor y le iba reclamando a Dios. Cuando llegamos a Sacramento, llegó el autobús de Los Ángeles, empezamos a pasar en el trayecto de Sacramento a Los Ángeles, pasamos por varias cárceles recogiendo gente. Llegamos a Fresno y a recoger más gente, y enfrente de mí sentaron a una persona violenta, una persona a la cual los catalogan su violencia es muy elevada. Cuando lo pusieron enfrente de mí, yo todavía traía esa rabia dentro de mí, y hicimos un vocabulario verbal, visual, en el cual era de que ahorita que llegáramos a Los Ángeles, él y yo íbamos a tener un problema, porque íbamos a desquitar esa rabia, la que él traía y la que yo traía también. Cuando media hora después, ese hombre y yo veníamos platicando, y yo le venía hablando de Dios, me
me empezó a platicar y su problema, le dije, acércate a Dios. Dios es real, Dios te ama, Dios transforma vidas, Dios esto, Dios lo otro. Y cuando Dios habló a mi corazón y me dice, Carlos, pon atención a lo que estás diciendo. ¿Verdaderamente tú le estás hablando a Él de mí? ¿Y qué hay de ti? Te habías renegado de mí anteriormente. Venías renegando media hora atrás. ¿Por qué no aplicas esas palabras en tu vida primero y después hablas a otros? Las maravillas que yo hago. Cuando reaccioné, este hombre venía llorando. Llegamos a Los Ángeles, pasé un proceso de registración, el cual es muy complicado. Me tocó ir al médico. Resulta que el médico era cristiano. Empezamos a platicar y me dice, salió el tema que yo era cristiano también, yo ya me había entregado a Cristo, y me dice, si ya te entregaste a Cristo, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo buscando excusas, diciéndole, no, es que lo que yo hice fue años atrás y esto y lo otro. Pero no había recordado verdaderamente todo, no estaba siendo honesto conmigo mismo, porque a pesar de que yo me había entregado a Dios, yo seguía todavía teniendo flaquezas. Total que el doctor me dice, le dije yo al doctor, yo no entiendo por qué estoy aquí, la verdad. Y me dice, porque Dios te ha traído a una misión. Una misión, sí, dice, porque tú necesitas hablarles a ellos. Bien. No lo entendí. Estuve en los congeladores, son cuartos fríos, los cuales no hay cobija, duerme uno en el piso. Estuve 3 días comiendo burritos de frijoles con jugos de naranja en un cuartito pequeño en el cual meten alrededor de 20 gentes. Tiene uno que estar de pie. Si encuentra uno un espacio para sentarse, ahí se tiene uno que quedar, porque no va a haber otro momento para poder hacerlo. Fui a la corte, en la corte me quitaron la orden de arresto que yo tenía, me citaron para 2 semanas después para ir a la sentencia. Me llevaron por fin a un dormitorio en el cual tienen más políticas que en el Congreso. Ahí se apartan los morenos, los güeros, los mexicanos, los chinos, todos son independientes. No se puede uno mezclar con otra gente. Hablan mucho de respeto. Total que tienen sus propias leyes internas, las cuales a veces uno no comprende. Porque si Dios es uno, ¿por qué tiene que haber división entre el ser humano? Pero bueno, total que estuve allí en ese dormitorio nada más como 8 horas. De ahí me llevaron a otro dormitorio, a otro lugar, en el cual estuve en una celda. Éramos 100 personas. Yo dormía en la litera del medio y empecé a hablar con gente acerca de Dios. Empecé a leer la Biblia, me empecé a aferrar. Dios empezó a poner eso en mi corazón y tuve que confesarle a Dios mis pecados. Tuve que pedirle perdón a Dios, pero verdaderamente un perdón sincero, un perdón que necesitaba yo. Estuve ahí 6 semanas. Me inscribí para tomar las clases de la high school, y de ahí me cambiaron a otro dormitorio en el cual me llevaron a trabajar. En ese dormitorio estaba un poquito más libre, había un ministerio grande, o hay un ministerio grande en esa cárcel, en la cual gracias a Dios tuve la oportunidad de agarrar programas que me ayudaron mucho. Agarré 2 programas de Malaquías, el Salmo 1, estudié un programa de teología acerca de la iglesia. Y me empecé a involucrar. Y un día, durmiendo, el Señor habló a mí en el sueño. Mi papá murió estando yo preso en enero del 2016. Fue un momento difícil, pero que solamente Dios me dio la fuerza para superarlo dentro de la cárcel. Resulta que ese día que Dios me habló,
iba yo caminando en el sueño con un pastor, no lo conozco al pastor, cruzábamos una calle y el pastor me decía, hermano, ¿qué dice el Salmo 32? Yo me quedaba pensando, decía, wow, no recuerdo, y le contestaba algo, no relacionado al Salmo. Pero en eso me subía yo a un carro donde nos íbamos a ir y una voz atrás me decía, Lucas. Y en eso nos despertaron para salir a la cuenta, porque allá lo cuentan a uno más que en la escuela, yo creo, los números que cuentan ahí. No puede uno dormir bien, la comida es nefasta, come uno colonia todos los días, tiene uno que comer pues lo que uno puede. Resulta que yo le pedía a Dios que me diera revelación, porque yo sabía que venía de Él, que era lo que tenía yo que leer en Lucas. Ese día era un viernes, estando yo en la iglesia, llegó una persona a esa iglesia, yo estaba sentado en las sillas de enfrente, y entró y me dio 2 tarjetas. Me dijo, esto es para ti, se puso enfrente de mí, esto es para ti, y agarró y salió él. No me dijo más. Yo lo ignoré, puse las tarjetas en mi Biblia. Hasta que ese día, allá en la noche, antes de irnos a la cena, estaba yo en mi cama y me puse a leer mi Biblia una vez más. Cuando la abrí, vi las tarjetas, las puse a un lado y algo me decía que las abriera. Abrí la primera y solamente eran deseos de Navidad, ya era en febrero, así que ya no tenía nada que ver las tarjetas con ese tiempo. Resulta que la abrí y solamente tenía deseos navideños. Después abrí la otra y cuando abrí la segunda tarjeta se me llenaron los ojos de lágrimas, porque decía Lucas 2:14. Lógico, yo ya había leído mi Salmo 32, habla acerca del perdón. Yo recuerdo que yo le había pedido perdón a Dios. Cuando leí Lucas 2:14, solamente dice gloria a Dios gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres. No me decía mucho, la verdad. Continué leyendo el capítulo 2 y llegué a Lucas 2:32, donde habla acerca de Jesús, ¿verdad? Parafraseando el versículo, que no lo recuerdo de memoria. Y ese versículo me llevó a Isaías 42, 6 al 9. Y nuevamente parafraseando esta lectura dice, yo Jehová te he elegido y te sostendré por mi diestra, te pondré por pacto a las naciones, y para que saques a los presos de las cárceles, para que libertes de casas de opresión a los presos. Yo Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí yo os anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Yo no comprendía hasta ese momento todavía qué era lo que me quería decir el Señor. Pero igual le seguía yo pidiendo, seguía yo creciendo, leyendo la palabra, seguía orando, seguía aferrándome a Dios, recordando los buenos ejemplos que el pastor Roberto yo los llegué a vivir con él. Ya cuando llegó mi día de salida, después de 10 meses, mi sentencia fue de 2 años. Me dieron el doble por no haberme entregado. Hice 10 meses por la gracia de Dios, porque yo bien pude haber hecho 2 años, pero solamente hice 10 meses, los cuales no fueron fáciles, fueron momentos difíciles, pero que me tuve que aferrar a Dios, porque verdaderamente me di cuenta que es lo único que verdaderamente nosotros tenemos. Aquí nosotros podemos tener un carro, podemos tener ropa, podemos tener un buen alimento, podemos comer lo que nosotros queramos, pero si no tenemos a Dios, eso no tiene valor, eso no sirve de nada. Resulta que cuando yo iba saliendo,
yo escuché que migración ya estaba deteniendo a los presos. Yo le comenté a mi esposa, le digo, me van a agarrar y la verdad yo no quiero hacer más tiempo. Yo me voy a deportar. Yo no te puedo decir a ti qué es lo que tú tienes que hacer. Si tú te quieres venir conmigo, te espero en México, y si no, pues que sea lo que Dios quiera. Mi esposa ese día me escuchó, que yo tenía dolor todavía de la angustia, de que no sabía qué iba a pasar. Y recuerdo que unas palabras que mi esposa me dijo: ¿ya terminaste de hablar? Estaba del otro lado del teléfono diciéndole, o sea, te estoy diciendo lo que puede pasar. Y me dice, pero ya terminaste de hablar. Sí, ya terminé. Y me dice ella, ¿en dónde está tu fe? Fue como una puñalada así en el corazón. Que dije, es cierto, ¿dónde está mi fe verdaderamente? ¿En dónde estoy verdaderamente cimentado? Porque muchas veces nosotros decimos tener fe, pero cuando viene la prueba, es de lo que menos echamos mano. Resulta que llegó migración, me detuvo, me llevaron otro proceso nuevamente de registración, igual, el mismo proceso doloroso, estar en esos cuartos. Cuando llegué al dormitorio, había un hermano hondureño, se llama José Luis, que hacía grupos en ese dormitorio. Y me uní a ese grupo. Lo empecé a apoyar en cuestión de entrar ahí y hacer lecturas. Y empecé a crecer un poquito. Y empecé a tener esa hambre de Dios verdaderamente. En la cual a los pocos días, como a las 4 semanas, me llevaron a otro dormitorio, a otro lado. Primero me llevaron a Santa Ana, California, después me llevaron a Irvine, California. En el cual en ese dormitorio éramos 128 hombres, de los cuales estábamos encerrados 23 horas al día, 22 horas. Salíamos 2 horas a la yarda, o abrían la yarda 2 horas. Yo no salía, yo seguía leyendo todos los días mi Biblia y orando. Resulta que Dios empezó a poner en mi corazón a leer la Biblia en inglés. Y una ocasión pedí una Biblia en inglés, un capellán, un americano, me la dio, en la cual empezamos a tener conversaciones y me regaló una Biblia de estudio en inglés. Me dijo, porque no he visto, la verdad, gente que esté verdaderamente en serio en las cosas de Dios. Total que me regaló la Biblia, la empecé a estudiar, empecé a hablar con gente. Había una persona, el que estaba conmigo, ahí literas son de 2 nada más. El que estaba abajo de mí era una persona, un peruano, que lo trajeron para acá muy pequeño, en el cual anduvo en pandillas, tenía muchos problemas y hablaba más inglés que español, y le empecé a hablar de Dios. Había otro que era el encargado de ahí del dormitorio, también un ex pandillero. Y les empecé a pedir a ellos, les dije, regálenme 15 minutos de su día. Me decían que para qué, les decía, porque quiero hablarles de Dios. Me decían, nosotros no creemos en eso, nosotros no necesitamos de Dios. Y como dice el pastor, yo me ponía a orar y le decía, Señor, toca corazones aquí. Porque si tú verdaderamente me trajiste aquí, fue por algo. Pero antes de que yo llegue a ellos, toca sus corazones. Total que el punto es de que cuando empezamos a hablar, se hizo un grupo, éramos 4 los que empezamos el primer día. Al segundo día éramos 9. Al tercer día éramos 15. Y sucesivamente iba creciendo el grupo hasta que llegó un grupo de 60 hombres en ese dormitorio a escuchar la palabra de Dios. Hombres que se quebrantaron, hombres que aceptaron a Cristo. Y hasta ahí comprendí verdaderamente lo que Dios me había dicho meses atrás. Yo no era abogado, yo les decía, yo no soy abogado, pero tenemos un abogado que nunca está ocupado. Dice la alabanza, ¿verdad? Tengo un abogado que nunca está ocupado. Y todos los casos los gana. Yo les decía a los
a los 60 hombres, cuando nos reuníamos, les decía, por fe yo lo declaro, que un día los 128 hombres que estamos aquí vamos a escuchar la palabra de Dios. Por fe. 2 meses atrás se empezó a hablar la palabra de Dios a los 128 hombres. Se ora el Padre Nuestro en las noches y se lee un versículo de la Biblia todos los días. Se empezó en la noche y ahorita está empezando en la mañana también. Hay 2 grupos, se canta alabanzas, se lee lecturas y se ayuda a personas con necesidad de buscar de Dios y de enseñarles a ellos que verdaderamente es un Dios real, es un Dios vivo al que nosotros adoramos. Así que en diciembre del 2020, el 20 de diciembre, la juez de migración a mí me deportó. Me dijo que yo no calificaba para nada. Yo había metido una solicitud de asilo político en la cual me dijo, tus argumentos no son buenos, tú estás deportable ya. Dije, amén. Dije, Señor, tú conoces mi corazón, donde tú me lleves, yo sé que tú vas conmigo y no temeré. Resulta que a los pocos días puso en mi camino una abogada de migración, en la cual le comenté a mi esposa, le hablaron a ella, nos iba a dar la consulta gratis, al final cobraba $100. No, mi hija no tenía los $100 para pagar la consulta. Yo le dije, Señor, si es de ti, que esta abogada va a ser un instrumento tuyo para que yo salga aquí, porque tú tienes un propósito aquí, en este país para mí, ponla enfrente. Y si no, apártame. Y yo me voy a México, o a donde tú me lleves. Resulta que a la semana después la abogada vino al centro de detención, habló conmigo, me dijo, tú tienes muchas posibilidades de quedarte aquí, pero necesitas contratarme. Ella cobraba $6,500, los cuales yo me quedé pensando, si no tenían $100 para pagar la consulta, a menos $6,500 para poder pagarle sus honorarios. Nuevamente lo puse en oración, le dije, Señor, para ti no hay nada imposible. Si es de ti, tú vas a proveer, tú vas a poner eso y más. Eso fue un jueves. El día lunes la abogada le habló a mi hija y le dijo, si tú me tienes dinero para mañana, $2,000, yo empiezo el caso de tu papá. Un compañero de ahí del dormitorio se convirtió a Cristo, ahora es un hermano. Él, cuando él salió, me dijo, se fue muy agradecido, principalmente con Dios, porque él me decía que gracias a mí había escuchado de Dios. Y dije que no era yo, era Dios hablándoles y hablándome también a mí. Porque yo siempre declaraba cuando era un mensaje que yo me sentía el primer necesitado de ese mensaje. Resulta que este hermano se fue muy, muy contento con Dios. Y me dice él un día por teléfono, si yo tuviera todo el dinero, yo le pago a la abogada. No lo tengo. Pero yo tengo $1,000. Entonces Dios empezó a poner señales en mí. Al punto de que el día que la abogada quería los $2,000, no fueron los 2,000 que le dieron. Ese día le pagaron toda la cantidad, $6,500. Yo le hablé a mi esposa y me dijo, ya le pagaron a la abogada. Y me dije, wow, gracias Señor. Alabado sea tu nombre, Padre mío. Resulta que llegó mi corte de fianza, ya me había negado a mí la fianza. En mi corte de fianza fuimos a la corte y la juez me empezó a atacar junto con la fiscal, pero Dios se manifestó ahí grandemente, al punto que me dieron una fianza de $30,000. Y aquí estoy. Aquí estoy por la honra y la gloria de Dios. Porque yo sé que esto es obra de Dios, no del hombre, porque nosotros como seres humanos fallamos, pero Dios nunca nos falla. Dios siempre está fiel y Él siempre cumple sus promesas. Así que pues ese es mi testimonio, en el cual la verdad estoy muy agradecido con Dios, principalmente
Él restauró mi vida, no solamente la mía, la de mi familia. Amén. Ahora la relación que tengo con mis hijas, con mi hijo, con mi esposa es una relación increíble, que la verdad yo nunca pensé que la llegara yo a vivir. Pero principalmente que Dios me llevó a un camino en el cual me enseñó verdaderamente quién es Él. Amén. Me enseñó verdaderamente a tomar las cosas de Él en serio. Y yo lo declaro por fe, que yo salí y yo le quiero servir a Dios. Yo le quiero servir a Dios. Lo declaro que Él tiene un ministerio para mí. Amén. No sé cuál es, no sé dónde va a ser, pero por fe lo declaro y yo le dije a Dios, heme aquí, Señor. Y aquí estoy. Amén. Y eso es lo que yo les quería compartir. Que Dios les bendiga y que pues, sigamos adelante, aferrados a la palabra de Dios. Amén. Amén.